Gente, mi nombre es Antón Javier. Bueno, hoy vamos a hablar de asma, pero para poder hablar de asma tenemos que hablar de la fisiología respiratoria normal. Vamos a describir un poco la anatomía de lo que sería la vía respiratoria, ¿no? Vamos a tener, o comenzamos de los senos paranasales, el frontal y el efenoide, y bueno, vamos para la nariz, que vamos a tener la cavidad nasal, los cornetes nasales, el vestíbulo nasal, y acá donde se va a humidificar y calentar la temperatura del oxígeno del aire que respiramos y inspiramos, va a continuar por la faringe, la laringe, que en la laringe vamos a encontrar la epiglotis, el cartílago tiroideo, cartílago cricoide. Vamos a tener las cuerdas vocales, la tráquea, y bueno, va a haber una bifurcación que se llama carina braquial. Vamos a tener bronquios principales, bronquios segmentarios que se van a empezar a dividir, pulmones derechos, que vamos a tener lóbulo superior, la cisura horizontal, la cisura oblicua, lóbulo medio, lóbulo inferior, y bueno, vamos para el lado izquierdo del pulmón, vamos a tener lóbulo superior, apex pulmonar izquierdo, la cisura oblicua, incisura cardíaca, língula, lóbulo inferior, y por debajo vamos a tener el diafragma, un músculo accesorio importante. Vamos a hacer un corte para ver al alveolo más, un corte más de cerca de lo que sería el nivel alveolar. Vamos a tener tejido conjuntivo, saco alveolar, conducto alveolar, glándula mucosa, mucosa, ¿sí? Y va a estar rodeado por capilares sanguíneos que van a ser arteria pulmonar y vénula pulmonar. Y bueno, acá vamos a ver cómo está dispuesto el alveolo atrio. La fisiología normal de las vías respiratorias, la función es transportar aire a los alveolos para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El mecanismo, los músculos lisos bronquiales, que podemos ver acá a la derecha, están relajados en condiciones normales, permitiendo la dilatación de las vías aéreas, ¿sí? Para que pueda ingresar sin problema el flujo de aire. El epitelio intacto, o sea, si no hay ninguna complicación, como se ve en la imagen del lado derecho, eh, va a funcionar como barrera contra partículas y patógenos. Secreción de moco controlado, va a ser controlado, va a producir de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, si ingresan patógenos, va a envolverlo con el mucus, ¿sí? O lubrica las vías aéreas también, esa sería la función. Eso, un bronquio normal. Bueno, entonces ahora vamos a definir qué es asma, ¿no? Es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías respiratorias, caracterizado por inflamación persistente de la mucosa bronquial, hiperreactividad bronquial, que es una respuesta exagerada a los estímulos como los alérgenos, frío y ejercicio, o ejercicio pueden generar esta hiperreactividad. También va a presentar una obstrucción variable y reversible, esto como para destacar, ¿no? Que esta obstrucción es reversible del flujo aéreo, que mejora espontáneamente con tratamiento, ¿sí? Con broncodilatadores, todo. La imagen, vamos a ver el bronquio inflamado del lado izquierdo. Se puede ver cómo hay un estrechamiento de la luz de lo que sería el pasaje del oxígeno y el dióxido de carbono. Fisiopatología crónica, activación de los mastocitos, eosinófilos y linfocitos T, liberación de mediadores como la histamina, los leucotrienos, sí se van a liberar. Esto va a generar un broncoespasmo, contracción del músculo liso bronquial, un estrechamiento de las vías aéreas. También va a generar edema de la mucosa, va a estar edematizado, y producción excesiva de mucus espeso. Va a tener una remodelación estructural, ¿sí? A largo plazo, engrosamiento de las paredes bronquiales e hipertrofia muscular. Eso es como el paciente ya que tenga
asma crónico. Signos y síntomas, cuatro síntomas cardinales son la sibilancia, la disnea, la tos seca, opresión torácica. Bueno, sibilancia, el silbido al exhalar, o sea, cuando nosotros exhalamos vamos a tener una sibilancia, una resistencia a las vías aéreas. Disnea, dificultad para respirar el paciente. Tos seca, especialmente en nocturno o al despertar se va a tener esa tos seca. Y ese dolor, esa opresión torácica por esa utilización de los músculos accesorios que le van a dar. Bueno, los desencadenantes comunes, alérgenos como el polvo, el polen, ejercicio, infección de las vías aéreas, puede ser por estrés, emocional también, hay un gran componente emocional del paciente que tiene asma. Acá en este cuadro tenemos lo que sería los síntomas cardinales del paciente asmático. Fiebre alta, dolor o opresión en el pecho, sibilancia al exhalar y crisis de tos. Complicaciones que puede llegar a tener el paciente en estado asmático, crisis grave sin respuesta a los broncodilatadores, como el salbutamol, el hipratropio budesonide, es una emergencia médica. ¿Cómo puede llegar a terminar esto del paciente con asma en neumotórax o neumomediastino por hiperinsuflación pulmonar? Sí, esa misma exigencia de poder expandir sus pulmones puede generar neumotórax o neumomediastino. Insuficiencia respiratoria aguda puede generar hipoxemia y hipercapnia, ¿sí? Hipoxemia que va a haber baja concentración de oxígeno en sangre y hipercapnia que va a haber una elevación de dióxido de carbono. Y bueno, ¿cómo se va a ver reflejado? En fatiga crónica, limitaciones en las actividades diarias del paciente. Eso serían como las complicaciones básicas. Con el objetivo es de controlar los síntomas, prevenir exacerbaciones y mantener una función pulmonar normal, ¿no? Evitar desencadenantes, por ejemplo, uso de fundas antiácaros, evitar humo, hacer fumador pasivo. Farmacoterapia, alivia rápido como los agonistas beta, de acción corta, ¿no? O sea, inmediatamente funciona. El salbutamol inhalatorio sería. Corticoide o corticosteroides sistémicos, la prednisona, en crisis grave se va a dar. Y corto o a largo plazo, bueno, corticosteroides inhaladores, como el budesonide, el beta 2 agonista con acción prolongada, al salmaterol sería, antileucotrienos y terapias biológicas como amalizumab, se llama la medicación, para asmas y alergias graves. Complementario que vamos a tener va a ser la espirometría, uno de los estudios, después flujo inspiratorio máximo, que es monitoreo domiciliario para evaluar la variabilidad, óxido nítrico exhalado, indicador de la inflamación de la eosinofílica, no me sale la palabra, y bueno, prueba de alergia cutánea medida se va a medir por la IgE específica, ¿sí? Y radiografía de tórax para descartar neumonía o neumotórax en crisis grave o exacerbación del asma. Hablo de algunos diagnósticos de enfermería ahora. Por ejemplo, patrón respiratorio ineficaz relacionado con broncoespasmo e inflamación. Sería bueno. Limpieza ineficaz de las vías aéreas por aumento de secreciones y tos ineficaz. Intercambio gaseoso deteriorado por obstrucción del flujo aéreo. Sería otra.
ansiedad relacionada con disnea y miedo a la asfixia, conocimiento deficiente sobre el manejo del asma y el uso de los inhaladores, cuidados de enfermería. ¿Sí? ¿Qué cuidados vamos a tener? Educar al paciente sobre todas las cosas y que tenga adherencia al tratamiento, ¿no? Algo a tener en cuenta, la técnica correcta de los inhaladores. El uso del espaciador sí es necesario para que las partículas se puedan llegar más a los pulmones o a los alvéolos. Se tiene que ser más pequeño, entonces el espaciador es esencial para la aerosolterapia. Plan de acciones escritas. Identificar síntomas tempranos cuando busca ayuda. Automonitoreo, uso de mediadores de flujo expiratorios máximo, si eso el paciente se puede automonitorear. Prevención de crisis, ¿cómo vamos a prevenir las crisis de asma? Evitar alérgenos conocidos, si los conoce, ¿no? Muchas veces el paciente no conoce que es alérgico. Vacunación contra la influenza y la neumococo, sí. Bueno, manejo del paciente con exacerbación, o sea, reingresa por lo mismo, por la crisis asmática que tiene el paciente. Administración de SABA, que son el salbutamol, es el terapia por excelencia, que se da en la crisis. Oxígeno suplementario, si satura menos de 90, sí, hay que aplicar oxigenoterapia de acuerdo a los dispositivos que nos indiquen, todo depende de la gasometría. Acuérdense que primero inicialmente tenemos lo que sería dispositivo, tenemos la cánula nasal, después tenemos la mascarita que tiene nebulizatoria con oxígeno, después tenemos lo que sería la máscara con reservorio que tiene los orificios, después empezamos con las máscaras de alto flujo que son las máscaras con reservorio unidireccional que tiene válvulas, después tenemos el dispositivo de Venturi, después de la Venturi que son de alto flujo que vamos a graduar hasta 50%, después tenemos lo que sería el BNI, es un paso antes de poder ventilar al paciente, tenemos que darle la chance con el BNI y por último, bueno, intubar al paciente en una exacerbación grave del paciente. Bueno, espero que le haya servido. Esto es simplemente asma, así que bueno, una de las enfermedades prevalentes respiratorias.